buenas noches. A bastante tiempo, a bastantes meses de no publicar contenido, de no tener ningún movimiento en esta plataforma, continuamos con este proyecto. Turno Nocturno es un espacio en donde vamos a poder platicar de temas bastante amplios, de temas bastante vastos. No nos vamos a cerrar únicamente en el tema de las historias de los fantasmas, ya que este mundo paranormal es tan grande que sé que no va a alcanzar un video, que no va a alcanzar la plataforma completa para terminar de platicar a cabalidad todo lo que abarca. Pero lo vamos a intentar. Turno Nocturno es un canal, es un espacio para que podamos extender nuestros conocimientos, abrir nuestra mente, activar ese tercer ojo, ese sensor que a nosotros nos caracteriza, y es donde vamos a poder ampliar nuestro conocimiento, no nada más de lo que vemos y de lo que conocemos, sino también de 1.000.000 de cosas que no vemos y de 1.000.000 de cosas más que no conocemos. Esto es Turno Nocturno. Como parte de la esencia de Turno Nocturno, no platicamos únicamente de fantasmas, no platicamos únicamente de aparecidos, no platicamos únicamente de almas. Nosotros no regimos, no seguimos una religión en específico. Entonces no solamente vamos a hablar de una cosa, sino de varias cosas. Nosotros no estamos cerrados en una posibilidad o en una teoría. Nosotros platicamos, planteamos todas las posibilidades y todas las teorías. En las manos de cada uno de ustedes, nuestros queridos, nuestra querida audiencia, está el que quieren, el que deben o el que pueden creer y el que no van a creer. Nosotros simplemente somos, al final de la historia, entretenimiento. Ustedes deciden qué credibilidad nos dan a nosotros y a nuestro contenido. Una de las historias que personalmente me moría por integrar a este proyecto Turno Nocturno es una que en lo personal me ocurrió hace muchísimos años, y es de ese tipo de historias en que, les soy honesto, si a mí me la cuentan, yo probablemente no la creería. Probablemente yo diría, no, eso no es cierto, es imposible que algo así pueda ocurrirle a alguien. Pero realmente, siendo a mí a quien le pasó, les puedo decir que es real y que por más increíble que parezca, pasó. Corrían hace muchísimos años. Yo trabajaba para una empresa en donde nosotros recibíamos documentos, digamos, de otros países para recibir y liberar cargas, paquetería, mensajería en aduanas, en aeropuertos. Entonces, en donde yo trabajaba, nosotros, digamos que una vez a la semana o una vez a la quincena o una vez al mes, nos tocaba que quedarnos hasta muy tarde en la noche esperando que de China o de Taiwán o de Japón nos mandaran documentos para nosotros poder transferir esos documentos, para nosotros poder digitar esos documentos y esos datos a un documento que nos permitiera retirar la carga o retirar el producto en algún aeropuerto de aquí de Guatemala. Bueno, esto cuando yo llego a esta empresa, todos me empiezan a contar, mira, tienes que ponerte pilas porque vos vas a ser el siguiente que le va a tocar quedarse. Porque los nuevos eran los que les tocaba quedarse, ya que pues obviamente a nadie le gustaba quedarse hasta tarde. Y era como que una bienvenida que le daban a los recién integrados a la empresa. Entonces yo dije, bueno, no hay ningún problema. En ese entonces la empresa para la que yo trabajaba estaba muy cerca de mi casa. Yo ya me movilizaba en moto en ese tiempo y la empresa quedaba a 15 minutos de mi casa. Entonces no era para mí un problema grande que yo me quedara hasta tarde, ya que pues obviamente iba a llegar rápido a mi casa. El tiempo pasó, los días pasaron y llegué yo a escuchar en algún momento
que algún compañero, que alguna compañera llegó a hacer como comentario el tema de que en esa oficina, en las noches, llegaban a escuchar ruidos, llegaban a sentir presencias, llegaban incluso a ver sombras entre los pasillos, entre los jardines. Y eso, por lo menos a mi persona, yo desde muy joven he tenido este gusto por lo paranormal. Me llegó a emocionar. Yo por dentro estaba así como que a la gran, ojalá que cuando me quede, pues logre yo presenciar algo, logre yo escuchar, ver algo. Y si lo puedo, pues, por así decirles, lo puedo ver, pues mucho mejor. De alguna manera, no llegaba el día y no llegaba el día. Yo estuve un mes completo sin tener que quedarme porque no se había dado la oportunidad de que tuviera que quedarse alguien. Para mí, por una parte, pues mucho mejor, ya que para cuando me tocara quedarme yo iba a estar un poco más familiarizado con los programas, con el equipo. Entonces iba a ser para mí más fácil el quedarme solo trabajando de lo que sería pues siendo una persona nueva en el área. De alguna forma pasó mes y medio y no me quedaba. Yo dije, bueno, de plano no me conviene quedarme. Hasta que fue un día martes, en la mañana, como a las 8 de la mañana, que el encargado directo de nosotros, de nuestra área, pues nos dijo, miren jóvenes, hoy toca que se quede alguien, el que se vaya a quedar, que se prepare, porque no nos hemos tenido que quedar últimamente. Entonces obviamente por lo mismo parece que esta vez sí va a ser un poco tarde, que le va a tocar salir al compañero que se quede. Entonces pues todos empezaron a decir, bueno, te quedas vos sos el nuevo, te toca tu bienvenida, que no sé qué, que no sé cuánto. Lo bueno es que yo ya estaba bien pulido con los programas, con todo lo que se utilizaba, entonces no tenía ningún tipo de problema con quedarme solo trabajando. Y pues la verdad me sentí emocionado porque iba a presenciar algo paranormal. Hasta ese momento yo nunca había tenido una experiencia fuerte con temas paranormales del aspecto de que me hicieran algún daño. Simplemente es la impresión, el susto hasta ese momento. De ahí para acá pues ya me he convencido de que no todo lo paranormal es fascinantemente bueno y que tampoco no todo lo paranormal es fascinantemente malo. Eso se los iré contando por medio de más historias de un futuro. El asunto es que me quedo esa noche y todos incluso preguntándome, mira, ¿no te da miedo? Aquí espantan. Y yo por fuera les decía, sí, me da miedo, voy a dejar todas las luces encendidas, pero por dentro me sentía con emoción y curiosidad. Creo que es ese morbo que nos da a todos de saber qué pasa, de saber qué va a ocurrir. Y el no saber, pues, emociona y aumenta el morbo. Llegaron las 5 de la tarde y todos los compañeros se fueron, se retiraron los jefes, los supervisores, todos se fueron. En esta oficina no había personal de seguridad, entonces éramos nosotros mismos, o sea, el último que se quedaba era el que salía y echaba seguro a las puertas y todo. Para ese momento me dieron las 7 de la noche, yo estaba solo. Bajé, ya que la oficina en donde yo estaba era un tercer nivel y la cafetería estaba en un primer nivel. Yo bajé a servirme un café y no escuché nada, no vi nada, volví a subir. A las 9 de la noche volví a bajar, no vi nada, no escuché nada y volví a subir. Yo dije, bueno, de plano no me conviene escuchar o ver algo. Dije, mejor me voy a concentrar en mi trabajo, lo termino y me voy para mi casa. A eso de las 11:30, 12 de la noche, recibo los documentos, los cuales pues llené los datos, la información y se lo mando a mi supervisor para que él me dé visto bueno y yo pueda cargarlos en una plataforma, en un sistema, en donde ya puedan liberar la carga que nosotros estábamos esperando. Para cuando yo mando esto a mi supervisor, él se iba a tardar por lo menos media hora en responderme. Así que yo decidí bajar para sacar mi moto y poder solo terminar e irme.
Bajé al primer nivel, salí al parqueo y abrí los portones, los cuales eran eléctricos. Eh, Saco mi moto. Para cuando yo saco mi moto, la puse enfrente en la puerta principal, en una puerta pequeña, normal. Justo enfrente dejé mi moto parqueada, ya que justo ahí había una cámara de seguridad de la empresa, la cual pues por supuesto yo busqué para poder dejar mi moto a cuadro y pues que pudiera estar protegida ante cualquier cosa. Entonces entro, cierro el portón, subo a mi oficina, me encuentro con que mi jefe había dado visto bueno a los datos que yo había transferido a los documentos. Entonces cargué los datos, subí a la plataforma la información y listo, mi trabajo había terminado. Para ese entonces eran las 12 y media de la noche. Yo decido bajar. Bajé apagando todas las luces, todo tranquilo, no escuché nada, no sentí nada, no vi nada. Bajo al área de parqueos, salgo. Cuando yo salgo y me doy vuelta para cerrar la puerta principal con seguro, con doble llave, recuesto mi bolsón, mi maleta, sobre mi pierna derecha. Cuando yo hago esto, jalé la puerta para echarle llave y sentí como que algo o alguien o una resistencia de adentro me jala la puerta para adentro para volver a abrir. La puerta se abría para adentro, entonces me jalan la puerta. Cuando me jalan la puerta yo sentí raro y la vuelvo a jalar para cerrarla. Cuando la vuelvo a jalar para cerrarla, me la vuelven a jalar para abrirla. Entonces me pasó por la mente el aire, me pasó por la mente cualquier cosa, pero esta puerta no era de esas puertas que tienen un sistema automatizado. Aire no había. Es cierto que cuando nosotros entramos a algún cuarto o alguna habitación cerrada, abrimos la puerta y las cortinas se mueven, o cerramos la puerta y sentimos algún tipo de resistencia por el aire, pero en este caso rápidamente lo analicé en mi mente y dije no puede ser eso porque el parqueo, el garage está en una zona en donde no está cerrada. No está por decirla así, no está sellada, son jardines, entonces es un área bastante abierta como para que el aire haga algún tipo de resistencia. Y para que yo dijera que el aire era la que la estaba abriendo, el aire tendría que haber pasado por a través de mi persona, cosa que no estaba pasando porque yo no había percibido aire de ningún tipo. Entonces decido jalar otra vez la puerta. Cuando la jalo otra vez, me la vuelven a jalar, pero despacio, ya no con tanta fuerza. Entonces, simplemente fue como que la puerta se resistió a entrar en el marco. Cuando esto pasa, me pasó por la mente así de velocidad que posiblemente mis compañeros o alguno de los compañeros se había quedado allí para darme la bienvenida, para pegarme un susto. Entonces empujo la puerta de una patada y entré. Cuando entré, todo en silencio. No vi una sombra, no escuché un ruido, no percibí nada, absolutamente nada. Vi para todas partes, saqué mi linterna, lampareé todo y no había nada. Les voy a dejar como incógnita y como recordatorio que cuando yo salí, puse mi bolsón recostado en mi pierna derecha. Obviamente cuando entré, no lo jalé. Cuando yo decido volver a salir, jalo la puerta y todo normal. La puerta cerró, echó doble llave y justo pasándome por la mente estaba y mi bolsón. Yo dije, me moví, mi bolsón no lo escuché caerse, salí, no lo vi. Entonces, justo empezando a sospechar en mi mente de dónde estará mi bolsón estaba, cuando volteo a ver a mi moto y me doy cuenta que había, no sé si decirle algo, no sé tampoco si decirle alguien,
pero estaba parado justo en el asiento de mi moto. Era una presencia humanoide, parecía una persona, de 30 centímetros de alto, muy pequeña, muy pequeña, pero lo tuve tan cerca como a 2, 3 metros que pude ver que sí respiraba, el movimiento de su pecho al respirar, parpadeaba, claro que parpadeaba, y me estaba viendo fijamente a mí. No sé si se estaba preguntando quién o qué era yo, no sé si lo estaba haciendo a propósito o involuntariamente, pero me estaba viendo fijamente a los ojos. Yo me le quedé viendo fijamente también, pero no por voluntad, sino porque yo me quedé paralizado del miedo. Yo no me podía mover, no pude hablar, no pude ni siquiera tirar la mirada para otro lugar y dejar de verlo. No, simplemente estaba fijo en la mirada a este ser. ¿Qué era? No sé. Hasta el momento no he tenido una respuesta concreta. He investigado trolls, he investigado duendes, he investigado personas pequeñas y no he tenido una respuesta concreta de realmente qué fue lo que vi, qué era lo que tenía yo frente a frente. Llega un momento, pasaron creo que 5 minutos de vernos fijamente, llega un momento en el que este ente salta de la moto y cuando cae en la banqueta, pues había entre la banqueta una rajadura, una parte quebrada del cemento, en donde no me pregunten cómo, yo todavía me lo pregunto, se metió. Así como lo escuchan. Saltó de mi moto una presencia, una persona, un ente humanoide de 30 centímetros de alto. Saltó de mi moto, que no tiene más de 50 centímetros de altura. Y en el trayecto que fue cayendo, se fue haciendo pequeño, hasta que cupo en una fisura en el cemento. En un hoyo, en una rajadura, en una parte de cemento quebrado. Ahí. Yo me quedé viendo hacia la banqueta, o sea, tratando de explicarme qué pasó, tratando de entender lo que acababa de ver, tratando de darle un poco de luz a mi mente, de buscarle una respuesta lógica, una respuesta científica a lo que estaba viendo, y no la encontré. Cuando ya pude comenzar a reaccionar, a decir, ok, sea lo que sea que fue, ya no está, ya se fue, ya no lo tengo enfrente, levanto mi mirada y sobre mi bolsón, y sobre mi moto, estaba mi bolsón, paradito, intacto. He llegado a pensar que posiblemente el sueño, el desvelo, el cansancio, la presión me hicieron ver cosas. He llegado a pensar que probablemente tuve yo una visión, tuve yo una ilusión óptica, que tal vez era mi bolsón lo que yo estaba viendo, y tal vez la sugestión de todo lo que los compañeros contaban, de que veían sombras pequeñas, de que escuchaban ruidos, me llegó a ganar y me hizo imaginarme lo que según yo había visto. Lo que siguió fue que pues me fui para mi casa súper asustado. Al otro día llegué a trabajar y todo tranquilo. Platiqué con mi supervisor y pues le fui sincero, le dije que había escuchado unos ruidos, que había visto unas sombras, entonces que si él podía, por favor, mostrarme las cámaras de la noche anterior para yo quedarme tranquilo en qué era lo que había visto y para poder convencerme si había sido algo real o había sido nada más mi mente. Cuando mi supervisor me dice que sí podíamos ver las cámaras de seguridad, fuimos, las vimos. Las cámaras habían tenido una falla en la grabación
Esta falla alcanzó a grabar únicamente cuando yo bajé a sacar mi moto. Cuando yo entré de haber sacado mi moto para irme, cuando cierro los portones y cuando vuelvo a subir. Sigue grabando en la memoria, sigue teniendo el video de cuando yo iba bajando de las oficinas, apagando las luces, cerrando las puertas. En el momento en el que yo salgo de la oficina y me dispongo a cerrar la puerta, ahí ya no había registro. Ahí ya no había video, ahí estaba en negro completamente. No había audio, no había video, es como que hubiera habido un apagón de luz, el cual pues yo no vi que hubiera un apagón, ya que hay tendido eléctrico en esa zona y el tendido eléctrico estaba iluminando sin ningún problema. Entonces me dijo, mira, este tipo de cosas a veces ocurren, entonces lo bueno que solo fue un susto y pues a todos les pasó, esa fue tu bienvenida. Entonces yo me quedé y todavía tengo la incógnita de qué fue lo que vi, de qué fue lo que presencié. Eso sí, esa fue la única vez que vi algo así de específico. En otras ocasiones que me tocaba quedarme tarde, escuchaba ruidos, veía sombras muy bajitas, correr entre los escritorios y cosas así. Esta fue la vez que más fuerte me llegué yo a presenciar con estas cosas y ha sido hasta el momento la vez que no creo olvidar de ninguna manera. Otra historia bastante buena, bastante bonita que me llegó a contar una de las dos personas. Ya cuando les cuente la historia pues ustedes van a llegar a saber quién de las dos personas fue que me lo contó. Es la historia de Chonita y Don Jairo. En ese tiempo pues le decían Doña Chonita, ella se llamaba Concepción, pero le decían Chonita, y Don Jairito. Pues ahorita que ya son un poquito más mayores, para ese tiempo pues eran un poquito más jóvenes. Ellos vivían allá en el Parque de Mixco, zona 1 de Mixco, para quienes conozcan aquí en Guatemala. Allá en zona 1 de Mixco, en el Parque de Mixco, cerca hay un cementerio. Este cementerio tiene mucho que ver con esta historia. Resulta que Jairito se fue a vivir hace muchos años a Mixco. En Mixco vivían su mamá y su papá. Chonita tenía también a su familia. Chonita era la menor de alrededor de 5 o 6 hermanos, varones, niñas. Ella era la más pequeña. Chonita siempre tuvo mucho gusto de jugar con sus hermanos, ya que se criaron juntos, obviamente. Entonces ella jugaba más con varones que con niñas. Jairito era amigo de sus hermanos. Se mantenía con ellos jugando, jugaban en aquellos bonitos tiempos a la pelota, al trompo, al yoyo, los cincos, el capirucho. Era cuando este tipo de juegos eran bastante famosos y hasta temporadas tenían. O sea, era temporada de esto, temporada del otro. Para ese momento llegamos al punto de que Jairito tenía alrededor de 7, 8 años y Chonita tenía 7 o 6. Creo que era un año mayor Jairito que Chonita. Jairito pasa por un problema familiar. Parece que entre la mamá y el papá pues hubieron problemas, entonces se separaron. La mamá de Jairito se fue a vivir hasta Villanueva, entonces Jairito se fue con ella.
En Villanueva vivían los abuelos de Jairito, los papás de la mamá, los tíos, los hermanos de la mamá, entonces se fue para allá con ellos. Pasaron alrededor de 10 años cuando lamentablemente fallece la mamá de Jairito y Jairito tiene que regresar a vivir con su papá. Él ya tenía entre 17 y 18 años, entonces vuelve a vivir a Mixco con su papá. Y por supuesto Chonita ya no era Chonita, sino que ya era una señorita, ya estaba crecida. Entonces cuando Jairito se vuelve a ver con sus amigos, muy contento, preguntó por Chonita, y Chonita, cuando ve a Chonita, quedó impactado, quedó enamorado, le gustó mucho Chonita, le gustó mucho la persona, la chica en la que se había convertido, le atrajo mucho la atención. Entonces, pues obviamente comenzaron a platicar. Para esas antiguas épocas eran muy conservadores los papás, entonces Chonita no tenía permiso de tener novio y Jairito pues tampoco tenía permiso de tener novia. Entonces ellos comenzaron a platicarse a escondidas. Chonita tenía un perro, el cual por las noches tenía como que la costumbre de perderse, se perdía. Entonces Chonita tenía que salir a buscarlo en las noches para poder darle de comer. Chonita comenzó a agarrar ese pretexto para salir en las noches y verse con Jairo en el cementerio, en la entrada del cementerio. ¿Por qué lo hacía? Porque este lugar era en esa época el más solitario y los hermanos de Chonita, por supuesto que la irían a buscar a todas partes, menos al cementerio. Entonces ahí podían ellos platicar de manera muy tranquila. Esto pasó por alrededor de varios meses, que Chonita y Jairito se miraban en el cementerio y se miraban en el cementerio, hasta que una vez Jairito le dijo a Chonita que iría a visitar a sus padres, que iría a visitar a sus abuelos allá en Villanueva. Esto pasó un día jueves y que él iría un día jueves de madrugada, volvería un día viernes en la noche y que esperaba verla ese día viernes a las 11 de la noche en el cementerio. Chonita pues muy contenta de que se volverían a ver, le dijo que no había ningún problema, que se fuera de viaje, que tuviera cuidado. Pasaron los días. El día viernes en la noche, Chonita, a eso de las 10:30 de la noche, salió a buscar a su perro para poder alimentarlo. Se lo encontró rápido. Lo que Chonita hizo fue que lo cargó y se lo llevó al cementerio para que no apareciera el perro sin haber aparecido ella. Estando en el cementerio, Chonita no veía venir a Jairo y no lo veía venir. Se sentó sobre una lápida a esperarlo, platicando con su perrito, y Jairo no llegaba. Era ya casi la medianoche cuando de repente Chonita, sin saber cómo o sin saber en qué momento, le apareció Jairo sentado a la par. Jairo la abrazó y le pidió por favor que nunca lo olvidara. Chonita no se explicaba el por qué Jairo le estaba pidiendo eso, pero de igual manera le dijo: no, yo nunca te voy a olvidar, siempre vamos a estar juntos. Y Jairo le repetía lo mismo, que por favor nunca lo olvidara, que por favor nunca lo olvidara. Al momento, Jairo se despidió y le dijo: tienes que irte a tu casa, es muy tarde. En esta ocasión no puedo acompañarte, me tengo que quedar aquí. Entonces Chonita no se lo explicó, pero por la hora que era, decidió irse para su casa y llevarse a su perro. Chonita llegó a su casa, alimentó a su perro y todo transcurrió sin ningún problema, como siempre. Pasaron los días, pasaron las semanas y Jairito nunca más apareció. No lo volvieron a ver. Ni los hermanos de Chonita, ni la misma Chonita. Chonita, con pretextos, le preguntaba a sus hermanos
¿por qué Jairito no ha venido a jugar con ustedes? Y los hermanos le decían que no sabían, que tenían mucho tiempo de no verlo. Entonces, una vez salió Chonita al mercado, bueno, al parque. Entonces se encontró con el papá de Jairito y lo saludó, sin poder evitar notar que de la cara del señor había una tristeza tan grande, tan fuerte, y el señor estaba muy, muy deprimido. Chonita se animó, se llenó de valor y le dijo que qué había pasado con Jairito, que dónde estaba. Y el señor, muy triste y con lágrimas en los ojos, le respondió que Jairito había fallecido un día jueves en la mañana, que había ido a ver a su mamá, que en el camino del bus había tenido un accidente y Jairito había perdido la vida entre las personas que habían perecido. Jairito fue a ver a los abuelos, esa parte de la historia siempre se me pega, que va a ver a su mamá, pero no, realmente la mamá había fallecido ya hace 10 años. Jairito iba a ver a los abuelos. Entonces ocurrió que cuando Chonita recibe esta noticia, se impactó, porque le dijo: no es cierto, señor, Jairito volvió. Jairito el día viernes volvió, porque esa noche del viernes nos vimos en el cementerio y me pidió que nunca lo olvidara. El señor no se sorprendió, pero sí dejó caer un par de lágrimas y le dijo: niña, Jairito vino a despedirse de ti, y así como él te lo pidió, te lo pediré yo también. Por favor, no lo vayas a olvidar. Chonita nunca lo olvidó y llegó a ser una persona adulta de casi 80 años. Nunca tuvo una pareja, nunca se casó, nunca tuvo novio, nunca tuvo hijos, y muy gustosamente me contó la historia del primer y único amor de su vida, Jairito. Cuando esta persona me contó esta historia, se emocionó mucho y me dijo que el amor no se distingue por cuánto tiempo, ni por cuántas cosas se regalan, ni por qué tan caras son las cosas que se regalan. Se define por las vivencias, por las alegrías, por las sonrisas. Y eso es lo que debemos valorar. Chonita, ella pues es una señora bastante adulta y me pidió por favor contar esta historia en este espacio para recordarles a todas las personas que el amor existe y sigue siendo algo maravilloso. Muchas gracias a toda la audiencia que comparte con nosotros el tiempo, que comparte con nosotros pues un ratito, unas historias, unas anécdotas. Esto fue Turno Nocturno.